¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta jornada. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Andrés Sevilla Arias. Ahora voy a hacer la presentación del mismo, donde vamos a tratar un tema que es importante, como pueden ser las finanzas básicas para la abogacía. Andrés es CEO de Economipedia y mentor financiero. Ha trabajado en diferentes sectores durante varios años como asesor financiero de altos patrimonios en BBVA España, BBVA Suiza y BBVA Londres. Es analista financiero del CFA y también es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, por lo que creo que es una persona que puede tener unos conocimientos muy válidos y muy interesantes para todos nosotros que nos podemos dedicar a la abogacía y no solamente eso, sino cualquier persona que tenga un interés en todo tema de gestión de patrimonios. Entonces, pues nada, mucha suerte, Andrés, y que salga lo mejor posible. Genial, pues nada, oye, muchas gracias, Julien, por la presentación y nada, es un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, pues no sé si se está viendo ya la presentación. Sí, parece que sí. Sí, vale, perfecto. Pues nada, bienvenidos a todos y bueno, pues para comenzar quería empezar planteándoos una pregunta, que es, ¿para qué sirven las finanzas? Y bueno, más allá de eso, ¿cómo te pueden servir a ti las finanzas, ¿no? ¿Para qué las puedes utilizar? Últimamente escuchamos mucho, ¿no? La importancia de la educación financiera, la importancia de las finanzas y bueno, ¿qué es esto, ¿no? ¿Para qué nos sirven las finanzas? Pues esto es lo que vamos a ver hoy en esta conferencia de hoy. ¿Vale? Vamos a ver para qué sirven y cómo te pueden servir a ti, cómo puedes utilizarlas a tu favor. Esto es un ciclo de conferencias que hemos organizado desde Economipedia junto con la agrupación AJA. Es un ciclo de 3 conferencias o 3 episodios en las que vamos a ver, como decía Julen, las finanzas básicas para la abogacía. Hoy nos vamos a centrar en la parte de finanzas básicas, en las cosas, digamos, que son esenciales para unas finanzas personales y profesionales. Y luego el 28 de mayo veremos la gestión financiera de tu actividad, qué cosas, digamos, debes saber a nivel más corporativo, más de finanzas corporativas y empresariales para poder gestionar tu despacho, ¿no? Y luego, por último, el 24 de junio veremos estrategias para invertir, ya que bueno, pues la inversión es una de las patas más importantes dentro de las finanzas. Hoy, de hecho, vamos a ver un pequeño anticipo de la parte de inversión porque es algo muy relevante y que, bueno, además normalmente suele ser algo muy interesante, ¿no? Suele ser de lo que más interés despierta. Y bueno, qué mejor que estando entre abogados que hacer caso a mi abogado y presentaros antes de nada el aviso legal, ¿vale? Esta conferencia, este episodio, ni ninguno de los que vayamos a hacer es asesoramiento ni recomendación de inversión, sino que el objetivo es únicamente educativo. Entonces, bueno, me voy a presentar brevemente, aunque bueno, lo hago muy breve porque ya lo ha hecho Julen. Soy de aquí de Madrid, me licencié en ADE por la Universidad Complutense, me saqué el CFA, he trabajado en BVA como asesor de altos patrimonios y bueno, en otros sitios como STC. Ahora mismo soy mentor y asesor financiero y soy el director y fundador de Economipedia. Bueno, ¿y qué es Economipedia? Pues Economipedia somos una escuela digital de educación financiera que enseñamos finanzas e inversiones de forma clara, ¿vale? Nos interesa que, al final, como es algo tan importante y que afecta tanto a nuestras vidas, es importante que se aprenda de forma sencilla. Entonces, nosotros lo explicamos de una forma que todo el mundo pueda entender. El año pasado tuvimos más de, vamos, casi 20 millones de usuarios únicos. Hemos formado a 1.400 alumnos y tenemos más de 10.000 contenidos en la web. Llevamos ya desde 2012 generando contenido. Y bueno, ¿cómo te puede ayudar las finanzas? Volviendo a la pregunta que habíamos planteado al principio, ¿cómo te pueden ayudar las finanzas? ¿Cómo pueden ser útiles para ti? Pues bueno, las finanzas te pueden ayudar tanto personalmente como a nivel corporativo. Luego, bueno, también está a nivel de gobierno, pero bueno, hoy en este ciclo de formación no vamos a entrar en eso. A nivel personal, las finanzas son súper útiles porque te ayudan
a reducir principalmente el estrés, ¿vale? Cuando tú tienes una buena planificación financiera, cuando tienes un control de tus finanzas, estás mucho más seguro de lo que va a pasar en el futuro y tienes mucha más tranquilidad, ¿vale? Eso te permite tener más libertad, más autonomía y más seguridad financiera, ¿vale? En el caso de que, pues, oye, pues ya si tienes unos ahorros acumulados, tienes una buena planificación financiera de tu dinero y quieres hacer un cambio, pues, oye, pues quieres tomarte un año sabático o quieres cambiar de empleo o quieres empezar un nuevo proyecto, ¿no? A lo mejor quieres, oye, pues si estás trabajando en un despacho y quieres montar tu propio despacho, pues bueno, pues te permite poder hacer ese salto, ¿no? Te permite tener esa seguridad para cambiar, ¿no? O para, oye, pues cuando ya tengas una edad un poco más mayor, pues para poder retirarte antes o puedes conseguir la libertad financiera o puedes decir, oye, pues mira, ya tengo mi familia, mis hijos, y quiero dedicarle más tiempo a eso, pues oye, pues le puedo dedicar menos tiempo, ¿no? Porque no me hace falta tanto dinero, ¿no? Entonces, las finanzas básicamente te ayudan a tener una mayor calidad de vida. Y a nivel de las finanzas corporativas, son también súper útiles, ¿vale? Y son esenciales. Aquí casi encima cobra más importancia porque vamos, he visto muchas empresas que estaban, vamos, que tenían un buen producto o incluso despachos que van muy bien y que por una mala gestión financiera, pues no han sobrevivido, ¿no? Se han ido a pique. Entonces, bueno, unas finanzas sanas en tu despacho o en tu empresa, pues hace pues, que puedas crecer y aguantar y ser sostenible en el largo plazo, ¿no? Además, a nivel profesional, un abogado que conoce las finanzas, un abogado que entiende, digamos, cómo funcionan las cuentas de una empresa, que entiende el mundo de los mercados financieros, acaba dominando ya no solo el derecho, sino que domina el lenguaje de los negocios, lo que te hace ser un abogado mucho más completo, mucho más persuasivo y así tener mucho más valor para tus clientes, ya que al final le puedes hacer un asesoramiento mucho más completo. Entonces, bueno, para empezar, ¿por dónde podemos comenzar? ¿No? Vamos, las finanzas corporativas, como comentaba, lo veremos en el episodio del 28 de mayo y hoy vamos a empezar con las finanzas personales. Antes de nada, es súper importante equilibrar los gastos personales y profesionales. Tu negocio, al fin y al cabo, es otra persona. De hecho, es otra persona jurídica que tiene, vamos, si es una sociedad, tiene su personalidad jurídica propia. Me alegro de estar entre abogados porque esto en otros sitios es un poco más difícil de explicar y aquí seguro que todos lo entendéis muy bien. Pero bueno, en todo caso, aunque no tengas una sociedad, pues trabajas como autónomo, es importante gestionarlo de forma separada. Pues tener, por ejemplo, tener tus cuentas corrientes separadas, porque eso te va a permitir gestionar tus finanzas de manera mucho más limpia, mucho más ordenada. Te permite poder separar tus compras, tus ingresos, lógicamente. Separando tus compras puedes deducir todo lo deducible, ¿vale? Que es muy importante tener una buena gestión fiscal para deducirte todo aquello que te puedes deducir. Y súper importante separar tus presupuestos, tus cuentas, tu balance, tu cuenta de resultado, para así poder hacer una mejor gestión y poder planificar todo aquello que va a ir sucediendo. Luego, es importante asignarte un sueldo mensual personal desde la cuenta del despacho, ¿vale? Al final, tu sueldo dentro de tu despacho o de tu carrera como autónomo es un gasto más para tu despacho, ¿vale? Para tu cuenta profesional. Entonces, oye, pues tú te tienes que poner un salario pues, mensual en función de lo que estés ingresando para poder pagarte, ¿no? y vivir tus finanzas personales. Y luego es importante estar atento al calendario fiscal, ¿vale? Principalmente el modelo 303, que es el del IVA, y el modelo 111, pero bueno, esto lo veremos más en detalle en la conferencia del 28 de mayo. Bueno, sobre todo, tener muy en cuenta, es importante separar las cuentas y bueno, vamos a ver ahora unos consejos sobre las finanzas profesionales. Perdón, sobre las finanzas personales. Vale, una de las cosas muy importantes, esto vale, pues la conferencia de hoy está orientada para vosotros, ¿no? Para la carrera en abogacía, pero bueno, esto al final sirve para cualquier persona, ¿no?
es importante tener un presupuesto de ingresos y gastos para, bueno, pues tener una mejor gestión de tus finanzas. Al final, si planificas lo que vas a ir haciendo, pues es mucho más fácil que puedas conseguirlo. ¿Vale? Esto ya no sé, el presupuesto de ingresos y gastos te sirve para este año. Luego, si además haces una planificación más a futuro, hacia más años, del dinero que vas ahorrando, el dinero que vas invirtiendo y lo que vas gastando e ingresando, pues te va a permitir, pues, definir mejor tus objetivos financieros y así tener un plan para conseguirlos, ¿no? Ya sea tus objetivos, pues comprar una casa, comprar una segunda casa, una casa en la sierra, alcanzar la libertad financiera. Bueno, cual sea tu objetivo, pues si lo tienes claro y tienes una planificación, pues es mucho más fácil que lo consigas, ¿no? Que si te vas dejando llevar por el día a día y arrastrándote por, digamos, la vorágine de la rutina y de los negocios. Os voy a enseñar un pequeño presupuesto, ¿vale? De cómo sería, ¿vale? Nosotros tenemos un Excel que, vamos, de hecho, al final de la conferencia os voy a dejar mi correo, si queréis escribirme y os lo envío, ¿vale? Es un Excel en el que podéis ir apuntando, pues, básicamente, vuestros los gastos, los ingresos, enero, el mes que es, febrero, marzo, por categorías, ¿vale? Es importante, pues, bueno, por categorías para luego saber diferenciar, pues, si es hogar, si es negocio, si es restaurante, y así poder asociarlo. Aquí en el de presupuestos personales lo solemos poner así en esta fila porque al final luego es muy fácil coger el Excel del banco, pum, y pegarlo aquí y simplemente asignar categoría, ¿vale? Una vez tienes este presupuesto registrado, tienes los gastos registrados, pues puedes ver, digamos, los gráficos, ¿no? Cómo ha ido, pues, mes a mes tus ingresos, cómo han ido tus gastos, cuál ha sido el resultado y, bueno, pues cuál es el saldo, pues, que tienes ahora mismo, ¿no? Contando con el fondo de emergencia. Y luego puedes ver, digamos, tus ingresos y tus gastos con respecto al presupuesto y luego los ingresos y gastos por categoría con respecto a tu presupuesto. Esto parece algo que no es gran cosa, pero te permite tener una claridad mental de lo que estás haciendo, de lo que estás gastando, de lo que estás ingresando, que ayuda muchísimo a tener una buena planificación. Porque con esto bien controlado, con unas finanzas personales bien controladas, puedes pensar mucho más a largo plazo, te permite tener una visión más estratégica. Luego, segundo consejo, págate a ti primero. Es súper importante el ahorro, ¿vale? Ya que el ahorro es, digamos, el pago que hace tu yo de hoy a tu yo futuro, ¿vale? Es una inversión en ti mismo. Entonces, es importante que cuando, vamos, un truco que es muy fácil hacer es cuando tú recibes tu salario, ¿vale? Esto puedes hacerlo si tienes tu propio despacho o trabajas como autónomo, pues desde la cuenta separada que comentábamos antes, o si pues, trabajas en un despacho más grande y tienes una nómina y te pagan tu salario, pues el día que recibes el salario, por ejemplo, si es el 25 de cada mes, pues el 26, tener una transferencia periódica. Además, es muy útil y es fundamental que sea periódica justo un día después para que así sea automática, ¿vale? Poner una transferencia automática de tu cuenta donde tienes los gastos, ¿vale? De tu cuenta corriente personal a tu cuenta de ahorro, ¿vale? Una cuenta donde tengas tu ahorro, tus inversiones, ya sea un broker, un neobanco, un banco o el lugar donde tengas tus ahorros y tus inversiones. De esa manera te aseguras que vas haciendo tu ahorro y que desde el día en que cobras tu salario cuentas con ese ahorro menos, ¿vale? Si recibes, no sé, 2.000 euros netos en tu cuenta, pues después de haber hecho un presupuesto, saber cuáles son tus gastos mensuales, pues calculas el ahorro, ¿no? Que de hecho normalmente se suele aconsejar hacer al revés, ¿no? Decir, oye, quito de mis ingresos mi ahorro y me quedan los gastos. Así vas a poder saber cuánto estás ahorrando y hacerlo de forma automática, que es la manera que te va a permitir ahorrar de forma más eficiente. Luego es muy importante tener un fondo de emergencia. Se suele recomendar tener entre 3 y 6 meses de gastos. Para eso es importante, pues en el presupuesto, fijar tus gastos. Aquí una cosa importante que suele causar confusión muchas veces es los gastos, trata de presupuestar todo aquello que puedas, ¿vale? Al final no tienes imprevistos si lo has planificado bien. Hay imprevistos que tiene la gente, digamos, pues el seguro del coche, ¿no? Que pagas todos los años. Pues hay veces que mucha gente dice, joder, pues es que ahora me llega el seguro, no lo tenía planificado, o incluso que se te
que tengas que cambiar las ruedas, ¿no? Sabes del coche, sabes que cada cierto tiempo tienes que hacer ciertos gastos. Entonces, esos gastos también planifícalos. Voy a poner esto en grande. A ver, no sé por qué se ve. Ahora. Vale, perdonad que se está poniendo esto en grande. Y bueno, es importante tener en cuenta todos tus gastos y una vez tienes tus gastos controlados, sabes cuáles van a ser mes a mes, hacer un fondo de emergencia entre 3 y 6 meses de gastos. ¿Vale? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve este fondo de emergencia? Pues el fondo de emergencia lo que te permite es tener un muro frente a imprevistos. Imprevistos de verdad, que luego, oye, pues si tienes imprevistos que pueden ser previsto para el final, pues como el seguro del coche o una reparación que al final pues, te ha sorprendido, pues también lo puedes utilizar, ¿no? Que para eso está el fondo de emergencia. Pero sobre todo lo que te va a permitir es que si tienes un imprevisto, pues no te cause un agujero en tus finanzas personales, en tus gastos, en tus ingresos, que la puedas afrontar con tranquilidad. Esto te va a dar mucha seguridad y tranquilidad para vivir el día y tu vida de forma relajada. De hecho, una vez tienes más ahorros, tienes un patrimonio más allá del fondo de emergencia, que lo tienes invertido pues, en bolsa, en fondos de inversión, en renta fija, en bonos, tienes una cartera de inversión, tener un fondo de emergencia te permite que si tienes un imprevisto puedas mantener tus inversiones sin tocar, ¿no? No tengas que vender si yo qué sé, se te rompe el coche y te tienes que comprar otro, que puedas utilizar el fondo de emergencia y así no tengas que vender tus inversiones para que así puedan dejar el interés compuesto correr y generarte más beneficio a largo plazo. Ahora veremos eso un poco más en detalle. Luego, bueno, es importante tener unos objetivos financieros y un perfil de inversor claro, ¿vale? Esto, bueno, es un poco lo que comentábamos antes. Para el perfil de inversor, al final os voy a dejar un QR, ¿vale? Para que os podáis registrar y, bueno, de hecho, el documento de antes, si dejáis el email ahí, os lo enviaré directamente y os enviaré también el perfil de inversor, ¿vale? Es una serie de 3 emails en la que os enviaré el test de inversor y el Excel de control de ingresos y gastos para que lo podáis utilizar. Y por último, invierte, ¿vale? Y si ahorras y no inviertes, estás haciendo que tu dinero, que tanto te ha costado ganar, pues pierda valor, ya que, bueno, pues como sabéis, la inflación es el aumento de los precios y como podéis comprobar todos, yo creo, pues en el supermercado, en las tiendas, restaurantes, bares, ¿no? Los precios de las cosas suben y es importante para proteger, vamos, la única forma que te puedes proteger de la inflación es invirtiendo tu dinero. Es una de las armas más poderosas, ¿no? Que tienes para poder protegerte. Y ahora vamos a ver un poco sobre cómo gestionar tus finanzas de forma profesional, ¿no? Tus finanzas como abogado. Las dos primeras veréis que es algo muy parecido y es algo muy importante, ¿no? Incluso a nivel empresarial, a nivel, digamos, de gobiernos, pues también tienen un presupuesto, ¿no? De ingresos y gastos. O sea, en las finanzas, sin un presupuesto no son nada. Entonces, es importante tener un presupuesto de ingresos y gastos y tener también un fondo de emergencia o fondo de contingencia. ¿Vale? A nivel empresarial, como dice Warren Buffett, el cash, el efectivo, es el oxígeno. Una empresa que se queda sin efectivo en la cuenta, muere. ¿Vale? El efectivo es súper importante, porque si no tienes efectivo, no puedes afrontar tus gastos y, bueno, pues puedes tener problemas gordos, ¿no? En tu empresa. Entonces, es importante siempre tener un colchón financiero en efectivo en tu empresa para poder sobrevivir y vivir más tranquilo. Igual que el presupuesto. Si en las finanzas personales es importante, en las finanzas profesionales es obligatorio. ¿Vale? Aquí es súper importante. A mí personalmente me gusta que igual que el otro, ¿no? El de finanzas personales, cuanto más sencillo sea, mejor, ¿vale? Tiene que ser algo que tú puedas ver de forma visual, que puedas entender. No hace falta hacer Exceles con millones de fórmulas ni cosas complejas, porque si no, no lo vas a seguir, no lo vas a entender, te va a costar y va al día. Es un Excel sencillito que apunte los ingresos, apunte los gastos y sepas cuánto vas a gastar en cada cosa. Os he puesto aquí también un pequeño ejemplo, una pequeña tabla que he hecho de cómo podría ser una posible cuenta, un presupuesto de abogados, ¿vale? Tienes tus ingresos por no sé, por los casos en los que hayas trabajado, ¿vale? Pues mes a mes.
y luego pues otro tipo de ingresos, ingresos por consultas, por ejemplo. Y luego, después, los gastos. ¿Vale? A mí me gusta separarlos, pues gastos operativos y gastos de marketing. Puedes añadir otra serie de gastos si quieres, ¿no? Otra categoría. Al final esto, si lo has hecho un año, ¿vale? Si tienes los datos de 2024, pues es muy fácil, porque al final es copiar, pues más o menos lo que ha sido 2025 y adaptar en función de los cambios que hayas tenido. Oye, pues si has abierto una nueva vía de conseguir clientes o una nueva línea de negocio, pues ya sabes que a lo mejor pues, vas a tener más ingresos. Si has abierto un nuevo, has abierto un local o has, yo que sé, hecho alguna otra inversión, pues lo vas a poder poner aquí también. Entonces, bueno, básicamente es esto, ¿no? Poner mes a mes, pues cuáles van a ser tus ingresos, qué gastos vas a poder tener, pues gastos de alquiler, gastos de personal, que sería pues, tu salario, por ejemplo, si tienes algún ayudante, pues poner los gastos también, poner pues otros colaboradores, ¿no? A lo mejor contratas un freelance para ciertos asuntos, no sé, o otro abogado, ¿no? Especialista, o si eres penalista, pues no sé, un abogado civil, un abogado mercantil o cualquier cosa de estas, ¿no? O cualquier cosa pues, que contrates, dietas, gastos de viaje, cuota de autónomo, cuota de colegio de abogados. Entonces, bueno, poner todo lo que puedas tener y así, oye, pues ver cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y cuál es el resultado de tu negocio, mes a mes y a final de año. Esto es algo que es basiquísimo en finanzas y súper importante para tener una buena gestión financiera del negocio. Porque es lo que te permite tener claro lo que estás haciendo día a día, lo que estás haciendo mes a mes y luego, al tener esto claro, te permite tener una visión mucho más de largo plazo, ¿vale? Te permite poder pensar de forma estratégica. Está dando aquí el sol un poco. Y vale, pues me voy a poner aquí. Vale, y una vez tienes el presupuesto claro, tienes un fondo de contingencia que te permite sobrevivir, especialmente en vuestro caso, ¿vale? En el caso de los abogados, que tenéis unos honorarios que pueden variar bastante, ¿no? Que puede que, oye, pues de repente un mes o 2 meses hayáis hecho 2 casos importantes o 3 o 4 casos importantes y hayáis tenido muchos ingresos y de repente un mes, 2 meses en el que estáis de vacas flacas. Pues oye, pues si tienes un presupuesto que has anualizado, bueno, más bien has mensualizado tus ingresos, pues te permite que, oye, pues el mes o 2 meses que has tenido una buena temporada, oye, pues guardes ese dinero en el fondo de contingencia que puedes tener pues, en una cuenta remunerada, en un depósito, en un fondo monetario, que te permita que cuando tengas un mes, 2 meses o una temporada con resultados un poquito peores, pues puedas mantener tu estabilidad, ¿no? Puedas pagar tu salario con normalidad, puedas pagar el resto de gastos. Yo en el ejemplo había puesto pues el típico caso, ¿no? Pues en verano, ¿no? En julio, agosto especialmente, pues que a lo mejor no trabajas o trabajas menos, pues que, oye, pues puedas haber generado durante varios meses un colchón que te permita afrontar estos gastos sin ningún problema. Te permita irte de vacaciones a la playa tranquilo. Luego también es importante tener un control de la caja que no es lo mismo que los ingresos, ¿vale? O sea, un control de la caja no es lo mismo que los ingresos y los gastos. Una de las grandes diferencias, ¿vale? Entre ingresos y gastos, tú, por ejemplo, puedes tener un ingreso, pues hacerle, yo que sé, una minuta, pasar una factura a un cliente en diciembre y tú en la contabilidad de diciembre, pues has puesto, oye, he tenido un ingreso, pero a lo mejor no te ha pagado, ¿vale? No has tenido un pago porque oye, se ha retrasado o has acordado hacer el pago más adelante o lo que sea. Entonces tú no has cobrado, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la diferencia principal entre ingreso y pago y gasto y cobro, ¿vale? Un gasto es algo que te ha sucedido, pero hasta que no lo pagas, no sucede, ¿no? Entonces, la caja lo que tiene en cuenta es directamente pagos y cobros, ¿vale? El dinero que ha entrado en tu cuenta corriente o que ha salido de tu cuenta corriente. Esto es súper importante, vamos, dicen además que un buen CEO o un buen director financiero es alguien que controla muy bien la caja y además, oye, pues vosotros que sois como pequeños CEOs de vuestra empresa o de vuestro negocio, ya seáis autónomos, tengáis un pequeño despacho, es muy importante que tengáis muy bien controlado este flujo de caja, porque es lo que te va a permitir manejar la marea según va viniendo, ¿no? Saber, digamos, lo que va ocurriendo. Entonces, bueno, estos
es parecido a lo que hemos visto antes, un Excel sencillo en el que vas anotando, oye, pues los cobros que has recibido, los pagos que vas a ir recibiendo para ver cómo vas pagando cada cosa. Esto, cuando tienes un buen fondo de contingencia, pues te permite que no tengas que mirarlo muy al dedillo, ¿vale? Pero en épocas en las que estés un poco más justo, pues a lo mejor tendrás que controlarlo un poco más. Y luego también es importante tener un Excel de control de honorarios. Puedes tenerlo también en herramientas, ¿vale? Yo suelo hablar en Excel porque me gusta tener los números detallados, Excel o Google Sheets, ¿vale? Una herramienta que te ayude a tener tu dinero bien controlado y que puedas gestionar tú fácilmente, ¿vale? Sé que por lo general los abogados no sois muy amigos de Excel, pero es una herramienta que es brutal para ayudaros a controlar todo esto. Es algo que es, además, para gestionar esto es bastante sencillo de utilizar. Por ejemplo, el Excel de control de honorarios básicamente es poner, oye, pues una lista de los clientes que has tenido, que has creado la factura, luego pues la fecha de la factura, si quieres el número de factura, el importe y si está en proceso o si está cobrado, ¿no? Hay herramientas que te ayudan a esto. Pues, por ejemplo, Holded es una herramienta que a mí me gusta, yo utilizo y es muy útil, que directamente puedes ahí crear las facturas, puedes enviar las facturas y te sale además, digamos, se te alinea con el banco y te puede decir si las has cobrado ya o no las has cobrado. Luego, trimestralmente, puedes aprovechar a revisar tus finanzas e impuestos. Es muy normal y es muy interesante, vamos, y conveniente que tengáis un gestor, ¿vale? Que os lleve las cuentas, la presentación de impuestos, la fiscalidad, pero aún así es importante que tú, oye, pues trimestralmente aproveches ese momento para revisar tus cuentas, para ver los modelos, para ver cómo están los números e ir haciendo esa revisión, ¿no? Pues viendo el presupuesto, pues analizar, ¿no? Oye, pues al final en marzo en vez de 5.500, pues he ingresado 5.800 o 5.300 y he gastado esto, ¿no? Ir viendo, digamos, cómo ha ido el mes para poder ajustarte, ¿no? Ajustarte al año. A nivel más de negocio, tener una estrategia clara de precios para saber lo que vas a cobrar, la minuta, cómo vas a trabajar y así poder tener una claridad mental de lo que vas a ir, cómo vas a ir trabajando. Y luego, tener un plan de crecimiento y diversificación de ingresos. Como comentábamos antes, planificar el futuro es la forma que te va a permitir vivir mejor hoy, que te va a permitir vivir más tranquilo. Y una de las armas más poderosas para crecer y para hacer crecer tu dinero es la inversión. La inversión es imposible sin el ahorro, ¿vale? Entonces, por eso, una de las cosas, uno de los consejos más básicos que hemos visto antes es ahorrar. O sea, págate a ti primero, utiliza una parte de tus ingresos, de tu salario para ahorrar, porque esto es la única manera que te va a permitir invertir en el futuro, ¿vale? Ya que, bueno, pues al final, si no ahorras, pues no vas a tener, digamos, esa tranquilidad financiera que te permita vivir más desahogado, que te permita pues, conseguir tus objetivos, comprarte una casa, una segunda vivienda, tener libertad financiera y, en definitiva, vivir más tranquilo. ¿Y por qué? Vamos, ya hemos visto por qué es importante ahorrar. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Por qué no ahorrar? Perdonad, que es que estoy aquí con el sol que me está dando en la cara y... A ver, voy a poner por aquí. No, me da también... bueno, es igual. Me voy a poner moreno al final en la reunión. Bueno, como comentaba, seguro que habéis escuchado muchas veces la importancia del ahorro. Todos sabéis de sobra lo que te puede ayudar a ahorrar. Pero bueno, vamos a ver, quería verlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde el lado contrario. ¿Por qué no ahorras, no? ¿Cuáles son las principales razones o principales excusas por las que la gente no ahorra? Pues escucha muchas veces, pues oye, que no gano lo suficiente, que no me compensa el esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, pues lo tiendes a ver a muy corto plazo, lo tiendes a ver a ese mes. Tienes muchos gastos imprevistos, estás endeudado o piensas, no, ya lo haré más adelante, como muchas otras cosas, ¿no? Nos encanta. A ver, me voy a echar más para atrás. Ah, mira, aquí sí, ahora sí que sí.
ya lo haré más adelante. O piensas, oye, pues yo no soy tacaño, no voy a ahorrar, ¿no? Prefiero vivir hoy que no vivir en el futuro. Y bueno, puedo estar muy de acuerdo, pero es importante hacer las dos cosas, vivir hoy, pero luego también vivir más tranquilo y vivir mejor en el futuro. Tu yo del futuro te lo agradecerá muchísimo. O que no puedes gastar menos. ¿Vale? Esto es algo que he escuchado muchas veces, ¿no? No puedo gastar menos, pero la realidad es que reducir tus gastos un 5 o 10%, a nadie, a día de hoy, o a la inmensa mayoría de las personas, le va a afectar radicalmente, ¿no? Si te bajan un 5% o 10% tus ingresos, no te vas a ir a atracar un banco, ¿no? Vas a tener comida, vas a tener muchas cosas, ¿no? Y te va a permitir vivir bien. Entonces, bueno, esto te va a permitir poder ahorrar ese dinero. También otra manera, por supuesto, es ingresar más, ¿no? Conseguir, oye, pues más negocio o abrir nuevas vías, diversificar ingresos para poder vivir con más soltura. Aquí es importante tener los gastos controlados porque si cada vez que aumentas ingresos estás aumentando tus gastos, vas a ir, digamos, persiguiendo el dinero y viviendo al día, ¿no? Es lo que Kiyosaki llamaba la carrera de la rata, ¿no? Estar todo el día, digamos, con el agua al cuello porque aunque te suban los ingresos, pues acabas subiendo los gastos y estás viviendo día a día. En cambio, cuando aumentas tus ingresos, ya sea, digamos, porque has conseguido un nuevo negocio o porque has invertido dinero que te está permitiendo tener un ingreso extra, ¿vale? Vía dividendos o estás aumentando tu patrimonio, pues te permite vivir mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, ese 5%, 10% no te va a cambiar nada hacia mal, pero sí que te va a cambiar mucho hacia bien. ¿Vale? Esto es lo que te pierdes si no ahorras e inviertes tu dinero, ¿vale? Puede ser una de las mejores decisiones de tu vida y por lo menos es una de las decisiones más importantes de tu vida. Una de las cosas que yo veo muy a menudo, ¿no? Y es muy habitual, porque todos los humanos somos así, ¿no? Cuando te vas a comprar, pues no sé, una lavadora, una nevera, un nuevo coche, pues en revisas, pues si es una lavadora te vas a MediaMarkt, al Corte Inglés, miras por internet, Amazon, un nuevo coche, ni te cuento la de concesionarios que te ves, comparaciones. Pero una decisión más importante, como es, por ejemplo, la compra de una vivienda, una hipoteca, se mira con bastante lupa, pero luego todo el dinero que vas a ganar a lo largo de tu vida, que es muchísimo más que todas esas cosas juntas, si tú lo gestionas bien y lo inviertes bien, te va a cambiar radicalmente. Va a ser la decisión financiera más importante. ¿Cómo ahorras? ¿Cuánto inviertes? ¿Y cómo lo inviertes? Eso te va a permitir tener un poder adquisitivo mucho mayor, ¿vale? Que puedas conseguir tus objetivos, puedas alcanzar la independencia financiera, vivir tranquilo, sin depender de nadie más, poder, oye, pues si no estás a gusto en tu trabajo, poder dejar tu trabajo y cambiarte, porque, oye, tienes libertad financiera, independencia financiera para hacer lo que quieras, ¿no? Tienes un patrimonio ahorrado, un patrimonio con activos que te permiten vivir bien, ¿no? Que te generan rendimientos. Y luego tienes el efecto riqueza. ¿Vale? Esto se ve muy claro, digamos, cuando tienes un inmueble, ¿no? Alguien que ha comprado un piso y, oye, pues lo ha tenido 20, 30 años, pues tiene un patrimonio muy alto, ¿no? Has pagado la hipoteca y tienes un piso que vale 400.000, 500.000 euros o lo que sea. Pues esto con activos financieros es lo mismo. Incluso, bueno, pues suelen ser más rentables, de hecho, que la vivienda. Y el mejor momento para invertir, he de decir que fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. El efecto riqueza del que estaba hablando solo se consigue invirtiendo. Y fíjate la diferencia que hay entre solo ahorrar y solo... Oye, va, que no sé por qué esto se me pone así. Ay, perdona, que me he ido para adelante. A ver. No sé por qué no se pone en grande. Pero bueno, fíjate la diferencia que hay entre solo ahorrar e invertir. ¿Vale? Esto es un caso. Imagínate que ahorras 500 euros al mes, que son 6.000 euros de ahorro anual, y la diferencia, ¿vale? Si tú solo lo ahorras, si tú vas acumulando esos 6.000 euros al año durante cierto tiempo, pues aquí, por ejemplo, he puesto durante 40 años, si tú ahorras 6.000 euros al año durante 40 años, al final de 40 años tendrás 240.000 euros.
Pero si lo inviertes, ¿vale? Aquí he puesto una rentabilidad del 8%, que es una rentabilidad razonable para lo que ha hecho históricamente la bolsa, acabas teniendo al cabo de 40 años 1,6 millones de euros, ¿vale? O sea, acabas teniendo, pues son 7 veces más aproximadamente. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más efecto va haciendo, ¿vale? Puedes ver que es exponencial, es como una bola de nieve. Esto, bueno, quizá lo habéis escuchado alguna vez, es el llamado interés compuesto, ¿vale? Es el efecto interés compuesto. Que, bueno, como no sé si es una frase apócrifa, ¿no? O realmente la dijo Einstein, pero le atribuyen a Einstein esta frase, ¿no? Que el arma más poderosa del universo es el interés compuesto. Y es algo que es totalmente así, ¿vale? Eso ocurre con muchos otros factores, ¿no? Ya no solo con la inversión, sino con muchos otros casos que te hacen que aumente exponencialmente, ¿vale? Nuestra mente humana no entiende o no consigue ver de forma simple lo que es el interés compuesto, sino que estamos acostumbrados a ver un crecimiento más lineal. Entonces, por eso nos cuesta mucho verlo, pero está ahí, ¿vale? O sea, el interés compuesto hace que crezca exponencialmente porque se va multiplicando, ¿vale? Es como pues, el efecto de Fibonacci, ¿no? Que se va multiplicando. Y aquí, bueno, podéis ver el efecto diferencial del interés compuesto entre diferentes momentos, ¿vale? Por eso es tan importante empezar a invertir cuanto antes, ¿vale? Aunque empieces con poco dinero, que puedas empezar a ahorrar e invertir. Porque cuanto antes empieces, antes se va generando ese efecto exponencial del interés compuesto. Aquí he puesto un ejemplo de si empiezas a invertir a los 20 años, si empiezas a invertir a los 30 años o si empiezas a invertir a los 40 años. Todo con el mismo importe y con la misma rentabilidad. Fíjate que como cuando inviertes desde los 20 años tienes un efecto exponencial mucho mayor. Lógicamente, con 20 años es más difícil ahorrar, ¿no? Pero bueno, quería poner el gráfico para que veáis la diferencia, ¿no? Se tendría bien la diferencia. Pero si empiezas con 30 años, pues ya tienes, digamos, menos recorrido. Si empiezas con 40, pues todavía tienes menos. Y ya que decir, pues empiezas con 50 o más tarde. Así que cuanto antes empieces a ahorrar e invertir tu dinero, mucho mejor para crear tu patrimonio. Es algo que te permitirá crecer mucho más y vivir mucho más tranquilo. Y ya para terminar, comentaros, ¿no? No hay ningún caso de éxito, ¿vale? Ningún empresario, ningún abogado, una persona de éxito que no haya actuado, ¿vale? El planificar siempre está muy bien, pero hay que actuar, ¿vale? Dar el primer paso. Las personas exitosas siempre toman acción porque al final es lo que te lleva a hacer cosas, ¿no? Si solo si planificas y planificas, pues no llegas a actuar nunca. Al final siempre estamos planificando y haciendo cosas, ¿no? Pues nos apuntamos al gimnasio y luego al final vamos menos de lo que nos gustaría, nos compramos un montón de libros y muchas veces se acaban apilando, ¿no? en la estantería, pero es importante actuar, ¿vale? Dar el primer paso, empezar a gestionar y controlar bien tus finanzas, formarte de cómo puedes hacerlo mejor y empezar a invertir tu dinero, ¿vale? Para invertir sí que os recomiendo formaros un poco más, ¿vale? Entender cómo funcionan los mercados, entender qué diferentes tipos de activos existen, la renta variable, acciones, la renta fija, por los bonos, rentas del tesoro, activos alternativos como el oro, inmuebles, ¿no? Y cómo construir una cartera de inversión que sea acorde a vuestro perfil de inversor, a vuestros objetivos y que así os permita hacer crecer vuestro dinero a largo plazo. Y eso es todo. Voy a dejar ahora mismo un turno de preguntas por si queréis preguntar alguna cosa. Creo que se iba a conectar ahora Julen o Ángel para comentarme si había alguna pregunta. Por aquí estoy, sí. Mira, te formulo un par de preguntas que han llegado, ¿vale? Una primera, hablando sobre el presupuesto, dice, ¿cuáles consideras que son los pasos fundamentales para elaborar un presupuesto anual
pues en una pequeña empresa o en un pequeño despacho y cómo se determinarían las partidas más importantes de ingresos y de gastos, ¿vale? Creo que la pregunta igual ha sido antes de que mostraras el Excel, porque creo que el Excel ha sido bastante expositivo, pero bueno, si puedes dar alguna recomendación. Sí, para planificar el presupuesto, pues al final de antemano siempre es más complicado saberlo. Pues oye, pues tienes que, uno, preguntar a gente que tenga ya un despacho, que ya tenga gastos. Ahora mismo, bueno, pues con Google, ChatGPT, seguro que te puede decir una idea de los gastos aproximados que pueden tener. Tú al final, a la hora de empezar, pues preguntando a alguien que ya esté haciéndolo o gastos que puedas tener, pues puedes ir viéndolo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues la cuota de autónomo, la cuota del colegio de abogados, alquiler quizá al principio no necesitas, ¿no? Bueno, pues te vas a ir haciendo. Y luego, como comentaba antes, ¿no? Cuando tú ya has hecho un presupuesto anual o cuando ya has empezado a operar, pues el año siguiente es mucho más fácil, ¿no? Porque, oye, si ya tienes cómo ha ido, imagínate que empiezas ahora en septiembre del 2025, pues oye, has tenido 3 meses, pues luego en 2026 va a ser más fácil porque ya sabes los gastos que has tenido. Y luego, al final es un momento también de reflexión, es sentarte delante del Excel, sentarte delante del documento y pensar, oye, pues imagínate, estás en diciembre o noviembre del 2025, llevas 3-4 meses con tu nuevo despacho o acabas de empezar a trabajar como autónomo, pues te paras a pensar, ¿qué voy a hacer en 2026? Digo, oye, pues voy a necesitar un local, no, lo añades, ¿qué más voy a necesitar? Voy a necesitar una web, pues oye, pues la añado. Oye, pues a partir de febrero, pues quiero hacer, yo qué sé, mejorar la web o quiero hacer alguna, yo qué sé, promoción en redes sociales o voy a hacer tarjetas de visita, ¿no? Bueno, es sentarte y reflexionar sobre el Excel. Entonces, bueno, yo creo que con esas cosas, ¿no? Preguntar a un colega de profesión, buscar información en Internet y sobre todo, pues lo que has vivido en el pasado y reflexionar acerca del futuro, pues te permitirá tener un presupuesto acorde a lo que necesitas. La siguiente pregunta, Andrés, no sé si te pone un poco en un compromiso o si es más para la siguiente sesión, pero bueno, te comento. Dice que habías dicho que hoy es un buen momento para invertir y si podías recomendar algún tipo de inversión que sería una buena opción para comenzar hoy. Bueno, eso sí que lo veremos en la sesión del 24 de junio, más en detalle. Pero bueno, cuando vas a empezar a invertir es importante empezar poco a poco, ¿vale? Antes de nada, sí que es bueno tener, bueno, primero tus gastos e ingresos controlados, tener un fondo de emergencia que te permita, oye, pues si necesitas un dinero por lo que sea, no tener que vender tu inversión, ¿vale? Entonces, una vez tienes tus finanzas ordenadas, tienes un fondo de emergencia, ya puedes pasar a invertir, ¿vale? Entonces, ¿por qué decimos que no es recomendación de inversión y estas cosas? Bueno, pues básicamente porque depende mucho de la persona, depende mucho de ti, ¿no? No es lo mismo si, oye, pues quieres ahorrar, quieres invertir para comprarte una casa dentro de 2 años, que si quieres ahorrar para tu jubilación o para alcanzar la independencia financiera con 45 años, ¿no? O 50 años. Depende mucho de tus objetivos. Eso es lo que te va a permitir hacer una cartera de inversión adecuada a ti, ¿vale? Luego hay diferentes opciones de inversión, ¿vale? Ahora mismo yo creo que sí que estamos, y esto es una opinión mía, ¿vale? En un muy buen momento para invertir, porque, bueno, pues la renta fija está dando unos intereses altos, ¿vale? Entonces, bueno, te permite invertir de forma conservadora para que empieces a saber cómo funcionan las inversiones. Y luego la bolsa, además, bueno, pues ha sufrido unas caídas, entonces, bueno, puede ser interesante empezar a invertir poco a poco. Si nunca has invertido, pues es importante empezar poco a poco. Una de las vías más sencillas es a través de fondos de inversión o fondos indexados, especialmente. Fondos indexados o ETFs, que al final lo que hacen es invertir en todo el mercado, ¿vale? Tú no necesitas hacer un análisis de una empresa como, yo que sé, pues, Apple, Tesla, Nvidia, Inditex, ¿no? Sino que si tú compras un fondo indexado mundial, por ejemplo, estás invirtiendo de una sola tacada en pues, las 2.000, 3.000 empresas más importantes del mundo. Entonces, inviertes de forma diversificada. Para principiantes es muy interesante
este tipo de inversión, ¿vale? Y para principiantes y no tan principiantes es muy interesante la inversión en fondos indexados. ¿Vale? Pero bueno, dicho esto, es importante entender tu situación para poder hacer una cartera de inversión que se adapte a ti. Pero, como decía, o sea, es importante tomar acción y, oye, pues empezar poco a poco, probar con poco dinero y ir viendo cómo funcionan los mercados, ¿no? Comprar, pues, un fondo indexado mundial o un fondo indexado de renta fija que te permita empezar a entender cómo funcionan los mercados. La siguiente pregunta dice, ¿qué material recomiendas para llevar a cabo la autoformación en el aprendizaje sobre inversión y finanzas? Pues bueno, en Internet hay muchísima información, ¿vale? Hay muchísimo contenido, vídeos en YouTube, vamos, nosotros mismos tenemos un montón de vídeos gratuitos, tenemos en la web muchísimo contenido gratuito. Luego, bueno, nosotros tenemos un plan de formación para los que queréis, digamos, ir más allá, tomarlo en serio, hacer una planificación financiera y entender cómo invertir vuestro dinero para vuestro caso. Y luego leer, ¿vale? Al final hay libros, a mí, por ejemplo, me gusta mucho La psicología del dinero, de Morgan Housel, Cómo hacerse rico, de Remissetti. Luego, para los más principiantes, y creo que es un libro, vamos, yo creo que es uno de los, o el mayor bestseller de finanzas, que tiene algunas críticas por ser muy sencillo, pero precisamente yo creo que es lo que le ha hecho ser tan exitoso, ¿no? Que te permite ver las finanzas de forma muy sencilla y muy visual, ¿no? Que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Entonces, bueno, yo creo que con esos 3 libros y con las herramientas que os he dicho, creo que tenéis material nuevo para empezar a saber más sobre el mundo de las finanzas y las inversiones. Y vamos con la última pregunta que tenemos por ahora, Andrés. Mira, la siguiente habla sobre el ahorro. Dice, ¿qué porcentaje de los ingresos mensuales recomiendas destinar al ahorro y cómo varía esa proporción dependiendo de los distintos objetivos financieros que pudiéramos tener? El fondo de emergencia, inversión a largo plazo o metas específicas a corto plazo que pueda tener la persona. Pues el ahorro es el máximo posible, ¿vale? Sí que hay reglas que establecen, ¿no? Por ejemplo, el 40-30-20, dedicar el 40% para tus gastos, digamos, más obligatorios, como el alquiler, la hipoteca y demás. Luego el 30% para para el ocio y 30% para el ahorro. También he visto esa regla como 50-30-20. Y luego, para calcularlo para ti, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos con nuestros alumnos es ayudarles a hacerlo desde el otro punto de vista, ¿vale? En vez de decir, oye, vale, pues yo, ¿cuánto puedo ahorrar ahora? Porque eso es verdad que tú vas a decir, ¿cuánto ahorro? ¿Un 20, un 15, un 25? ¿Qué voy a necesitar? Lo que hacemos es verlo desde el otro punto de vista, ¿vale? Decir, vale, yo me quiero comprar una casa dentro de 5 años, quiero dentro de 10, 15 años, pues que yo que sé, mis hijos ya son más mayores y quiero enviarles al extranjero para que estudien, y dentro de 25 o 30 años, pues me quiero jubilar anticipadamente o lo que sea. Entonces, teniendo estos objetivos, tú calculas, digamos, el importe que te va a suponer ese desembolso, pues si te vas a comprar una casa dentro de 5 años, pues ¿qué casa, no? Pues si es una casa de 400.000 o 300.000 euros, que está muy cara la vivienda, pues necesitarás ese 20% más los gastos, un 30%. Dentro de 15 años, pues la educación de tus hijos necesitarás tanto dinero y para tu jubilación, para poder vivir de forma independiente, necesitarás X dinero. Entonces, si tú esos importes te los traes a día de hoy, ¿vale? Utilizando una tasa de descuento, que es la rentabilidad que vas a obtener de tu inversión, te permite saber cuánto dinero necesitas ahorrar para conseguir tus objetivos financieros, ¿vale? Y a qué tasa lo tienes o qué rentabilidad necesitas para poder conseguirlo. Entonces, es una muy buena manera para poder calcularlo, ya que, bueno, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero el dinero, digamos, para llevarlo de un momento a otro en el tiempo, se utiliza una tasa de descuento, ¿vale? Que es, digamos, es la rentabilidad o el tipo de interés que hace que se mueva el dinero pues, de un año a otro, ¿vale? Entonces, esa es la manera que tú puedes utilizar para traerte el dinero del futuro
cuánto vale hoy, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitas hoy? Vale, no sé No si hay tenemos alguna pregunta. más preguntas, Andrés. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros. Recordad solamente que por el chat hemos dejado también pues, los links de inscripción a las siguientes sesiones. La siguiente es la de gestión financiera de tu actividad para el miércoles 28 de mayo y luego la estrategias para invertir y crecer que la tenemos el martes 24 de junio. Vale, fenomenal. Oye, pues nada, pues ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias a Ángel y a todo el AJA por la invitación. Y bueno, para terminar, dejo aquí los datos de contacto, ¿vale? Dejo mi correo por si alguien quiere escribirme pues, con alguna duda o alguna cosa, pues que me pueda escribir. Y luego, si queréis que os envíe pues, la tabla de gastos e ingresos que hemos visto y el test de inversor, podéis apuntaros en el enlace o en el QR que veis en pantalla. Y bueno, dejando el email ahí, pues en los próximos 3 días os enviaré todos estos documentos. Muchas gracias, Andrés. Un saludo. Perfecto, pues nada, oye, muchas gracias a todos. Un abrazo, hasta luego.